y a todas desde Instagram y desde Facebook. Bueno, estoy aquí de nuevo para compartir. Permiso a mis hermanos y hermanas de Facebook porque tengo que escoger una de las cámaras y habitualmente voy a estar dirigiéndome a la cámara de Instagram. Simplemente hago estas dos transmisiones para poder llegar al máximo de corazones. La semana pasada estuvimos reflexionando, estuve compartiendo mis sentires y mis saberes sobre la meditación y siempre que comparto es una invitación a la reflexión. Para las personas que no me conozcan, soy Rafael de Gara, el escritor del libro que aparece en pantalla, 101 pasos hacia el despertar. Con un solo minuto al día transforma tu vida. Hoy justamente el live de hoy tiene que ver con la meditación, el mismo tema que estuvimos compartiendo la semana pasada y además en relación a este libro que publiqué el 5 del 12 del año pasado. Estuvimos comentando, voy a poner ese marco muy brevemente. A ver, un segundito, se me va a acabar la batería. ¿Me puedes apoyar por favor con la batería del iPhone? Que quedan solo un 20%. Bueno, ahora Alejandro me va a apoyar en eso. Estuvimos la semana pasada, voy a hacer un pequeñito resumen hablando sobre la meditación y propiamente sobre todas aquellas dificultades o todas aquellas resistencias que aparecen cuando decidimos tomar el camino de la meditación y que en muchas ocasiones hace que desistamos de ese camino, pues quizá no tenemos en cuenta o quizá no nos han dado la información suficiente como para tener en cuenta, valga la redundancia, de que esas resistencias van a aparecer. Justamente este libro, 101 pasos hacia el despertar, están expuestas muchísimas de las resistencias que nos van a aparecer. No puedo decir que a todos nos van a aparecer esas 101 resistencias, pues vamos a poner el iPhone a cargar. Exacto, ya está. No vamos a decir que todos vamos a tener esas 101 resistencias, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. Pero es muy hermoso que aparezcan o no, por lo menos las tengamos en cuenta, las tengamos en consideración. Así que hoy vamos a hablar de esa fusión de la meditación y de este hermoso libro como un recurso, ¿sí?, justamente para poder lidiar con esas resistencias. Voy a exponer algo muy simple para intentar dar un marco a todo esto que estoy compartiendo. Vamos a ver, en el paradigma en el que hoy vivimos es un paradigma absolutamente dual. No hay blanco sin negro, bueno sin malo, ¿sí? Nuestra mente está condicionada a esa forma de percibir la existencia, como dual, arriba, abajo, dentro, fuera, ¿sí? Así está educada, así está nuestra mente en relación a nuestra existencia. Una mente absolutamente dual. Desde esa dualidad, desde esa mente dual, ¿cómo vamos a comprender una existencia con ausencia de dualidad si esa mente es dual? Es como pretender ponerte unas lentes, ¿ok?, a rayas, esas lentes a rayas, y pretender ver el mundo sin esas rayas, ¿ok? Tenemos esa visión dual. ¿Qué ocurre? Con esa visión dual, como hablamos la vez pasada, siempre que hay dos, hay posibilidad de conflicto. El conflicto siempre se da cuando hay dos partes, una que se enfrenta a la otra. La libertad nunca existiría si hay dos partes, pues la libertad de esta parte choca, se encuentra con la libertad de la otra. Por lo tanto, no hay una libertad absoluta, pues hay otro elemento. Eso es lo que ocurre con nuestra mente dual. Así percibimos nuestra existencia y el sufrimiento está basado en ese conflicto desde esa mirada dual. Pero desde una mente dual, ¿cómo vamos a comprender una existencia con ausencia de dualidad? Eso es lo que nos ofrece el camino de la meditación. No entender una existencia no dual desde esa mente programada, sino
comprender de una forma mucho más integradora, mucho más profunda, podríamos decir comprender desde el corazón la existencia con ausencia de dualidad o no dualidad, integrada, total, global, unicidad, unidad, como lo queramos llamar y expresar. Eso es lo que nos ofrece el camino de la meditación bajo mi sentir y bajo mi sabiduría o saberes o conocimientos o experiencia. Si nos damos cuenta, el lenguaje también está diseñado desde esas construcciones mentales duales. Por lo tanto, en ocasiones es menos fácil poder expresar aspectos que tienen que ver justamente con ese comprender la existencia desde la no dualidad. Fijaos, yo ya os estoy planteando una dualidad. Ver el mundo de una forma dual o ver el mundo de una forma no dual. Y ya es una dualidad. ¿Sí? Así que bueno, aceptando este paradigma, aceptando este condicionamiento, vamos a bucear en esa posibilidad que nos ofrece la meditación. Y desde esa posibilidad vamos a comprender la unicidad, la unidad. Ese mundo con esa ausencia de dualidad. Pero atención, y aquí está el kit de la cuestión. Si yo estoy entrenado, educastrado, habituado, como queráis, a entender la existencia de una forma dual, eso significa que ha habido una serie de construcciones en nuestro ser, a nivel mental, a nivel perceptual, a nivel emocional, creencias, etc., 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 programas, este paradigma. Por lo tanto, cuando vayamos a caminar en ese camino de la meditación hacia la no dualidad, se va a presentar toda esa dualidad en la que vivimos, ¿sí? Y ahí van a empezar a aparecer. ¿Y cómo gestionamos? ¿Cómo gestionamos esas resistencias? ¿Cómo gestionamos todo eso que ocurre y que seguramente nos va a hacer desistir? Por ejemplo, yo empiezo con la meditación, por la razón que sea, y estoy en la meditación y empiezo. Esto no sirve. Ya estamos. ¿Sirve o no sirve? Dualidad. Empiezo a juzgar. El que juzga, para poder juzgar, tiene que haber dos partes. Lo bueno y lo malo. Entonces, todos esos programas duales van a aparecer cuando comenzamos el camino de la meditación. Y por eso muchas personas tiran la toalla. Porque se sienten frustradas, porque sienten que no es para ellos, porque sienten que la meditación no sirve de nada, porque tienen prisa, etc., etc., etc. Entonces, 101 pasos hacia el despertar, el libro que publiqué este diciembre, aquí tengo otro ejemplar, ¿sí? Son 101 comprensión del corazón o son unas 101 posibilidad de resistencias que pueden aparecer en el momento de iniciarnos en nuestro camino de la meditación o ya llevamos un tiempo meditando y hay algo que no acabo de sentir, algo que no acaba de conciliarse. ¿Y qué puedo hacer? Hay muchas herramientas, hay muchos recursos. 101 pasos hacia el despertar es uno de los recursos que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuál es la propuesta de 101 pasos hacia el despertar? Si tenemos el hábito o adquirimos el hábito, ¿sí? La disciplina, y disciplina, insisto, lo repetí en el vídeo anterior, no como una carga, una obligación. Vuelvo a hacer la misma reflexión que la vez pasada. Nuestro cuerpo es disciplinado, disciplina, ¿sí? No, el corazón no late si está motivado y si tiene pereza deja de latir. Hay una disciplina en nuestro organismo, es nuestra naturaleza. ¿Qué ha pasado con esa disciplina? Seguramente tiene mucho que ver con ese paradigma dual. Entonces, si comenzamos ese camino con esa práctica, con esa disciplina diaria de meditación, y podemos recurrir a un sinfín de meditaciones. Lo dije la vez pasada y lo digo una vez más. Si alguien quiere material para meditar, que se ponga en contacto conmigo, sí, a través de un mensaje privado, y yo os voy a compartir material para meditar. Pero atención, ese material puede ser creado desde mí, puede ser creado desde
otro ser humano. En YouTube buscáis meditaciones y vais a encontrar infinidad de meditaciones. Yo os puedo compartir las que han nacido de mí con mucho amor. No solo meditaciones, sino también algunos vídeos hablando, reflexionando sobre la meditación. Lo comparto con mucho amor de forma gratuita. Solo os tenéis que poner en contacto conmigo a través de un mensaje privado. Entonces, teniendo esa base de esa disciplina de la meditación, ¿de qué nos sirve 101 pasos hacia el despertar? Este libro es un libro que se puede catalogar en cualquier estantería de libro de autoayuda. En cualquiera. De libro de espiritualidad, de libro de terapia, de psicología, lo que queráis. Entonces, cuando sentí el deseo, el impulso de publicar este libro, sentí muy claramente que quería que este libro fuese un libro práctico, que no simplemente fuese un libro más de un sinfín de información, de creencias, de puntos de vista, de miradas, y que todo eso se quedase en ese plano mental divagando hasta que acabase disipándose. Sentí profundamente que quería crear un manual, un libro para llevarlo a la práctica. Por eso en el mismo título pone 101 pasos. Los pasos son acciones. Pasamos a la acción, a la experiencia. No simplemente nos quedamos divagando a nivel mental. ¿Sí? Y además dice, con un solo minuto al día, transforma tu vida. ¿Por qué con un solo minuto? Al día. Al día hablamos de disciplina. ¿Y por qué solo un minuto? Porque fijaos, las comprensiones, como podéis ver, son de una página. La mayoría ocupan solo una página. ¿Ok? Por lo tanto, la información es una información directa, clara, específica, sin rodeos, sin lenguaje complicado, para poder aterrizar esa comprensión. Entonces, nosotros con este libro tenemos la posibilidad de leer cada día una comprensión. Y esa comprensión es una posible resistencia que nos podemos encontrar en nuestra práctica de meditación. Entonces, por la noche me leo la primera meditación o la primera comprensión y la derivo a mi doble cuántico. ¿Sí? Dirán, ¿y quien no sepa el concepto del doble cuántico? Bueno, no voy a entrar en eso, pues si no voy a extender demasiado el vídeo, no es mi intención. Vamos a hablar simplemente que derivamos esa información a otros cuerpos sutiles de nuestro ser que tienen quizá más información de la que nosotros podemos tener aquí y ahora de forma consciente. Derivamos esa información, ¿sí?, a esos planos superiores, como los queramos llamar, y que por la noche ocurra lo que tenga que ocurrir. Y que nuestro yo superior, nuestro doble cuántico, haga los movimientos que considere oportunos. Nosotros derivamos esa información. Al día siguiente volvemos a agarrar la misma comprensión y la volvemos a leer. Un minuto. Y la leemos atentamente. Y nos dejamos aterrizar esa información, que se lee en un solo minuto. ¿Qué hacemos durante el día? Tenerla presente. Tener presente esa información que nos comparte esa comprensión y observar durante el día qué ocurre. ¿Qué ocurre en mi vida, en mi día a día, en mi compartir, en mi sentir, en mi pensar? ¿Qué ocurre con esa comprensión? Si yo abro el libro al azar, ¿sí? Aquí abro el libro al azar y agarro un título de una comprensión, dice libre albedrío. Bueno, podríamos aquí también hacer un Face Live sobre el libre albedrío. Aquí hay una comprensión específica sobre el libre albedrío que ocupa una página, ¿sí? O nos podría haber salido el deseo, nos podría haber salido adiós, nos podría haber salido perdidos en la culpa, cualquiera de ellos. Ok, por ejemplo, agarremos perdidos en la culpa. Leo la reflexión y durante el día tengo presente. Vamos a agarrar solo el título, culpa. Tengo presente. ¿Me siento culpable? ¿Culpo a los demás? Solo observo, sin juzgar, porque si juzgamos entramos nuevamente en esa perspectiva dual. Simplemente observo durante el día. Cuando hago mi meditación, si aparece esa resistencia que tiene una relación con la culpa, la puedo detectar. Y como es una resistencia, simplemente la respiro, la abrazo y dejo
que ocurra y dejo que suceda y dejo que pase. No me quedo enganchado, identificado, empapado, atrapado por ese pensacierto o pensamiento. Simplemente la observo, ¿sí? Ya la he tenido presente todo el día, o si he hecho la meditación por la mañana después de leer la comprensión, ya he hecho mi derivación nocturna, y ahí aparece esa resistencia y ahí la puedo detectar. En esa meditación puede aparecer, ¿ok? Entonces, de esa manera voy a poder, en ese camino de la meditación, detectar claramente esas resistencias, ¿sí? Y a partir de ahí voy a poder reflexionar y llegar a mis propias conclusiones. Obviamente, el libro da la información que da. El libro es limitado, es una página, es una información específica, ¿ok? Obviamente, sí podemos recibir un acompañamiento, un acompañacierto, si estáis acudiendo, pues no sé, a un terapeuta, no sé, a cualquier persona de vuestra confianza y podéis compartir, esa persona seguramente os puede acompañar en ese proceso. Yo soy acompañador también, podéis poneros en contacto conmigo para poder realizar este camino juntos, ¿sí? Pero ya no estamos colgados con el tema de la meditación sin entender qué ocurre. Aquí tenemos una herramienta para poder ir observando. Yo os invito a que tengáis vuestro propio diario, independientemente si os vibra el libro, que os hagáis un diario. Entonces, la práctica sería, derivo por la noche, la comprensión, la leo por la mañana, si medito en ese momento, puede ser que aparezca esa comprensión o que no aparezca, no importa, ya está leída. Durante el día la tengo presente y por la noche simplemente agarro mi diario y escribo. Escribo todo aquello que he podido observar, lo plasmo, lo traigo a plano, le doy forma, lo veo. La palabra escribiendo, cambiando BV, ¿sí? Escribiendo, me permite también ver, ¿sí? La práctica de la escritura es hermosísima. Yo finalmente armé un método de terapia escritura y a través de la escritura poder acompañar en procesos también del despertar, de darse cuenta, de crecimiento personal, como lo queramos llamar. ¿Okay? Así que aquí simplemente ya no nos podemos a meditar sin tener ni idea, porque podemos tener un sinfín de falsas creencias sobre la meditación, o quizá ya estamos en un camino de meditación y como os digo, pues hay algo que sentís que podría ser distinto, o simplemente tenéis hambre, curiosidad de probar otras formas, otros modos, sea lo que sea. Solo hay que escucharse y observar y tomar cartas sobre el asunto. ¿Por qué hablo de la meditación? Hablo profundamente de la meditación porque siento que en este paradigma dual en el que vivimos, el sufrimiento siempre va a estar presente, porque siempre vamos a entender dos. Y siempre que haya dos, va a haber bueno y malo, o culpable y culpado, o sí, bueno, solo hay que ver nuestro mundo, ¿verdad? Con guerras, se expresan las guerras, y el robo, para robar tiene que haber el que roba y el que es robado, etc, etc. Entonces, desde mis saberes, mis sentires y mi propia experiencia, siento que la posibilidad de que ese sufricierto se pueda disolver es a través de ese cambio perceptual, de ese entender la existencia como una unidad. Y como os he dicho, desde una mente dual es muy menos fácil poder entender una realidad unida. La meditación nos permite comprenderlo. Y en ese camino pueden aparecer esas resistencias. Y esas resistencias son muy hermosas cuando las podemos observar, reflexionar, comprender, agradecer, soltar, trascender. Y para eso, una de las herramientas es este libro. Nos permite darnos cuenta y cómo llevar toda esta información, cómo llevarla a nuestra vida. ¿Ok? Porque esto lo he escrito yo. Yo soy un ser humano.
yo soy humanidad, yo formo parte, pero fijaos el lenguaje, formar parte es que hay partes, y hay fragmentación, ¿sí? Es decir, esta es la expresión de un ser humano que bajo mi sentir somos todos esa misma humanidad. Entonces, eso lo podéis haber escrito cualquiera de vosotros, ¿sí? Eso, de una forma u de otra, va a resonar en cada ser humano, en cada uno de ellos va a resonar. Entonces, importante en el camino de la meditación tener en cuenta las resistencias. 101 pasos hacia el despertar transforma tu vida en un solo minuto, transforma tu vida, sí, te permite entrar en ese camino a través de la reflexión, de la observación, de la disciplina, de la escritura, ¿sí? Y de sentirse acompañado. Insisto, si queréis material sobre la meditación, escribirme un mensaje privado y yo os comparto con mucho amor ese material. Y si os resuena y os animáis o estáis ya en un proceso de meditación y sentís esas resistencias y sentís que yo os puedo acompañar, lo mismo, escribir un mensaje privado y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Entonces, el libro lo puedes encontrar en Amazon, tanto a nivel digital como físico. Amazon nos da la oportunidad de poder leer las primeras 10 páginas, ¿sí? En modo Kindle, es decir, las primeras 10 páginas en libro digital. Por lo tanto, vais a tener más información. Si tenéis curiosidad, ¿sí? Ir a Amazon, 101 pasos hacia el despertar, Rafael de Egara, y podréis leer las primeras 10 páginas y así os vais a dar la oportunidad de sentir si realmente este libro os resuena, os vibra, si sentís el impulso, el deseo de adquirirlo. ¿Ok? Bueno, hermosos y hermosas, la meditación es algo que es propiamente natural del ser humano. La meditación no es más que volver a vivir con una atención plena, completa, igual que lo hacen los niños antes de ser educastrados, condicionados. Es regresar a ese lugar de unidad, donde desde ese lugar de unidad hay paz. A muchas personas les puede resonar este mensaje, a otras personas les puede parecer un lunático, sea como sea, y como dice la canción, que llegue donde tenga que llegar. Así que, si tenéis en casa cualquier libro de autoayuda, el que sea, por ejemplo, los 4 acuerdos, ¿sí? Muchas personas conoceréis los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz. Bueno, es un libro muy hermoso, es un libro muy sencillo, es un libro que nos habla de 4 acuerdos. ¿Qué son esos 4 acuerdos? Son 4 acuerdos que hacemos con nosotros mismos para soltar esos otros acuerdos que nos están llevando a una vida de sufrimiento. ¿Ok? Y entonces aquí, hablando del famoso despertar, ¿sí? Para muchas personas el despertar es un proceso. Y para muchas otras personas el despertar puede ocurrir en un solo instante. Por ejemplo, en los 4 acuerdos, el doctor Miguel Ruiz lo deja clarísimo. Te habla de esos 4 acuerdos, ¿sí? De esos 4 acuerdos te habla. Si no habéis leído el libro, os invito a que leáis su libro. Es muy hermoso. Entonces, al final, cuando apenas está acabando el libro, dice, y con una sola, ¿cómo podría explicar? Con un solo acontecimiento o acontecimiento que te ocurra en tu vida, de repente todo eso puede cambiar. Y eso hace referencia al ángel de la muerte. Ahí os invito a que leáis el libro. Por lo tanto, ese despertar lo podemos entender como un proceso o lo podemos entender como un instante, porque si fuésemos capaces de un solo momento poder estar aquí y ahora presentes sin esa forma de entender el tiempo de una forma lineal, pasado, presente y futuro, sin entender, observar y percibir el mundo de esa forma dual, si fuésemos capaces en un solo instante, pues ya, no habrían que dar ni 101 pasos, ni 202, ni 89. En mi caso, es un proceso, para mí es un proceso, lo sigue siendo un proceso. Entonces, por eso, desde mi experiencia, este libro, la primera comprensión es la gratitud es el camino y fue, bueno, le podríamos llamar revelación, canalización, algunos le llamarían paranoia, bueno, como sea, fue la primera
información, yo le llamo comprensión del corazón, que recibí. Al día de hoy tengo escritas como 700 y tantas. Cada comprensión que me llega la escribo, porque ya os he dicho que para mí la escritura es una hermosa herramienta o herramienta. ¿Ok? Entonces, este libro es un libro que os acompaña en esos 101 pasos, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir, bueno, pero si yo ya llevo 10 años en mi proceso de, ¿cómo lo quieras llamar? De crecimiento personal, de sanación, de lo que queráis, ¿sí? Bueno, yo os puedo decir que la primera comprensión, que es la gratitud, es el camino, aún no soy capaz de practicarla al 100%. En muchas ocasiones me descubro a mí mismo sin llevar esa práctica al 100%. Bueno, quizá este es mi caso, quizá puede ser que sea un poco torpe, pero veis, ya estamos en la dualidad, torpe y hábil. Es para mí menos fácil y sinceramente observando al mundo siento que es menos fácil para todos poder salir de esa dualidad. Jesús nos decía, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que yo creo que aquí piedras ninguno podríamos tirar, ni una chinita así de pequeña. Ese es mi sentir. Por lo tanto, desde aquí yo os invito de una forma horizontal, os invito de una forma comunitaria, ¿sí? Os invito a que cada uno de nosotros podamos aportar aquello que somos. Y en este caso, yo os puedo aportar esta información a través, como os digo, de mi experiencia y de mis formaciones. Entonces, este libro, como os decía, es un testimonio de mis propios pasos en un marco terapéutico para poder, bueno, hay a quien le resuena fatal la palabra terapéutico, sanador o como lo queráis llamar, facilitación, ponerle la palabra que queráis. En ese marco de facilitación para que podamos ir dando esos pasos hacia el que empieza o hacia el que ya lleva 25 años, porque te permite volver a revisar si eso realmente está integrado o simplemente creíste que lo estaba. Bueno, no me voy a extender muchísimo más. Solo quiero recordaros que la meditación es un camino muy hermoso y justamente necesitamos transitar ese camino porque vivimos en un mundo dual, ¿ok? Es como si estuviéramos en un lado y hay un puente, el mundo dual, ¿sí? Hay un puentecito y el mundo no dual. Ya sabemos que hay quien tiene el poder de hacer ¡chin! Se le teletransporta. Bueno, yo no, hasta el día de hoy no he sido capaz. Entonces, en ese puente, en ese tránsito, ¿sí? Hay todos esos pasos, ¿ok? Y como os digo, esto es una expresión de un ser humano, como todos los que estamos aquí hoy presentes, o quizá vean el vídeo por diferido, igual, exactamente igual. Así que aquí tenéis esta herramienta. Recordad que para salir de ese mundo no dual, por eso necesitamos ir al mundo, perdón, si vivimos en ese mundo dual lleno de conflicto, por eso necesitamos pasar al mundo no dual sin conflicto, ¿sí? Y en ese puente es donde aparecen todas esas resistencias, todas y cada una. Y muchos dan media vuelta y se regresan, tiran la toalla, tiran la toalla. Este es mi mensaje. No hace falta que compréis mi libro, no hace falta, no es la intención, ¿sí? Este vídeo no está exclusivamente grabado para que yo pueda vender muchos libros, no. Este libro tiene muchos sentidos. Obviamente presentar este hermoso libro que he escrito con mucho amor. Obvio, macrobio, claro que sí. Pero sobre todo para alentar a aquellas personas que estén meditando y se sientan agotadas, frustradas. Hermanos y hermanas, son esas resistencias, justamente esas que tenemos que trascender, las que pueden ser que aparezcan, ¿sí? Entonces, vamos a respirarlas, no las vamos a juzgar, porque desde ahí estamos en ese mundo no dual. Esa es la principal intención de este live. Recordaos que esas resistencias pueden aparecer y justamente aparecen porque vivimos desde esa mirada dual.
Y eso es lo que pretendemos, caminar desde esa dualidad a esa no dualidad, desde esa guerra a esa paz, desde ese temor a ese amor. ¿Mm? Bueno, hermosos y hermosas, lo dicho, cualquier duda podéis escribirme un mensaje privado. ¿Mm? Os paso el material también si lo queréis por mensaje privado, y si alguien se anima a adquirir el libro, solo tenéis que ir a Amazon. En estos momentos, quien adquiera el libro de forma física, estoy regalando, ¿sí? Regalando con mucho amor una sesión privada conmigo a través de videollamada, porque es un libro muy movilizador y quizá en algún momento alguien puede necesitar una facilitación, un acompañamiento, un sostén, una asesoría, como lo queráis llamar. Entonces siento que es mi responsabilidad, si estoy compartiendo este material tan movilizador, es mi responsabilidad poder estar presente, ¿sí? Así que por eso estoy regalando esta sesión. Y quien lo compre puede, una vez acabe el libro, ponerse de acuerdo conmigo, o si hay alguna comprensión que le mueve el piso, como dicen en México, pues quizás es el momento de que nos pongamos en contacto y nos acompañemos. Bueno, hermosos y hermosas, si os parece que este contenido, esta información que comparto es una información bella, ahí os animo a que la sigáis compartiendo, y así vamos tejiendo, tejiendo, tejiendo en amor, vamos creando hermandades, comunidades, vamos integrándonos, ¿sí? Bueno, pues lo dicho, un abrazo, un combrazo, y seguimos compartiendo. Que estén bien.